¿Alguna vez imaginaste cambiar la contraseña de tu Wi-Fi y terminar desenmascarando una red de crímenes que involucraba racismo, estafa e incluso corrupción política? Lo que parecía solo un inconveniente entre vecinas se transformó en una revelación que sacudió a todo un barrio. Y todo comenzó con un clic. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te sorprenderá de una manera que nunca habrías imaginado. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Olivia Santos nunca fue del tipo de persona que buscara llamar la atención. Discreta en sus gestos, intensa en sus ideas, era de esas mujeres que hacen mucho sin decir mucho. A sus 34 años, había logrado lo que muchos consideraban improbable. Era directora de tecnología en una de las mayores empresas de software del país, una de las pocas mujeres negras en ocupar ese cargo. Después de casi una década viviendo en hoteles, entre reuniones y conferencias internacionales, finalmente decidió comprar una casa solo para ella. Eligió Cedar Hills por la promesa de silencio, seguridad y buena vecindad. Era un barrio donde los setos sustituían muros y donde los vecinos sonreían como si siempre estuvieran a un paso de un anuncio de margarina. Pero Olivia sintió, desde el primer paseo con su perro, que había algo extraño en las miradas tras esas sonrisas. Algo que no encajaba con el tono acogedor de las tarjetas de bienvenida que hallaba en su buzón. Era primavera cuando todo empezó. Aquellas semanas tenían un cielo de un azul exagerado y un olor a flores que parecía diseñado para anuncios de perfume. Olivia trabajaba desde casa aquel día, con el portátil apoyado en la mesa de mármol que había elegido con esmero y una taza de café colombiano a un lado. Pero algo andaba mal. Las videoconferencias se trababan, los sistemas internos colapsaban y la señal de Internet, su herramienta más esencial, fluctuaba como si estuviera siendo saboteada. Al principio pensó que era un problema del proveedor. Luego, que quizá era el router, pero bastó con una simple comprobación de red, usando sus propios scripts de rastreo de IP para imponer la realidad. Había un dispositivo externo no autorizado consumiendo el ancho de banda de su conexión privada y procedía de la casa de la izquierda, la misma donde vivía Rose Gallagher, la abuela del barrio, aquella que repartía galletas de mantequilla en Pascua y a quien todos consideraban una santa de cabellos canos. Olivia dudó unos segundos, no porque cuestionara su propio análisis, sino porque no quería creer que aquella señora, con sus vestidos florales y su voz temblorosa, estuviera robando su Wi-Fi. Aún así, decidió actuar con la misma racionalidad que la había llevado tan lejos en el mundo corporativo. Cambió la contraseña, configuró una nueva red con firewall reforzado y siguió con su día. Pensó que ahí terminaría la historia, pero al día siguiente, justo después de su primera reunión matutina, el timbre sonó con insistencia. Allí estaba Rose, erguida en el porche con los labios fruncidos y los ojos, por primera vez, sin rastro de dulzura. Mi internet se cayó ayer y solo volvió ahora. ¿Moviste algo?, preguntó sin disimular un tono acusatorio. Olivia respondió con calma, le explicó que había cambiado la clave por seguridad, pero la anciana no lo aceptó. No hacía falta. Aquí todos compartimos, todos ayudamos, dijo con una mirada que ocultaba algo más que indignación. Había desdén, y eso caló hondo. A media tarde, mientras Olivia aún procesaba la incomodidad de aquel encuentro, 2 patrullas se detuvieron frente a su casa. 2 oficiales, un hombre blanco de mediana edad y una mujer joven con semblante impasible, se acercaron y pidieron hablar con ella. Rose había presentado una denuncia. La acusaba de interferencia digital, amenaza velada y conducta hostil.
Olivia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, no por culpa, sino por familiaridad. Ya había pasado por eso antes. La mirada de desconfianza, el tono más duro de lo necesario, el sutil intento de invalidar su presencia allí. Pero aquella vez era distinto. Allí no era solo una mujer negra con un historial brillante. Era, a ojos de muchos, una intrusa en un lugar donde su sola presencia seguía causando malestar. Con calma, explicó a los policías lo sucedido. Ofreció su portátil para mostrarles los datos y mantuvo una postura firme. Aún así, notó que estaban más dispuestos a creer a la voz débil y entrecortada de la anciana que a los gráficos y códigos que sustentaban su versión. Los oficiales se marcharon con expresiones neutras, pero dejaron en el aire una sensación inquietante, como si Olivia hubiera pasado una prueba, pero a regañadientes. En cuanto la patrulla dobló la esquina, se sentó en el sofá con el cuerpo tenso, sosteniendo el portátil como si fuera un escudo. Estaba harta de tener que explicar lo obvio. Sin embargo, esa tarde, algo dentro de ella se encendió. Quizá fue el cansancio, quizá la indignación, pero Olivia decidió que no iba a dejarlo así. Si aquella mujer podía mentir con tanta convicción, y si la policía podía personarse en su puerta por un simple cambio de contraseña, era porque había algo mayor de trasfondo, y sabía por dónde empezar. Reavivó sus scripts de rastreo, accedió a los registros de la última semana y pasó horas sumergida en datos. Lo que halló no era solo un uso indebido de Wi-Fi, eran pings constantes, accesos anónimos a servidores de la Deep Web, intentos de ocultarse bajo VPNs inestables y, lo más perturbador, conexiones recurrentes a foros extremistas y sitios falsos de recaudación benéfica. La noche cayó y Olivia no pudo detenerse. Cada nueva pista desvelaba algo más bizarro. Había demasiados patrones para tratarse de la curiosidad de una anciana solitaria. La IP, vinculada a la casa de Rose, registraba transacciones financieras sospechosas, donaciones simuladas y capturas de datos bancarios que claramente pertenecían a terceros. Olivia, que llevaba años trabajando en arquitecturas antifraude, reconoció el esquema. Era una operación de estafa meticulosamente camuflada, con múltiples capas de ingeniería social y manipulación digital. A las 2 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio y el corazón en vilo, preparó un dossier técnico con todas las evidencias. Por precaución, envió una copia al departamento legal de su empresa, otra a una amiga de la universidad que trabajaba en 1100 cibercrimen, y guardó todo en una nube cifrada. Para entonces ya no sentía rabia, sentía algo más peligroso: determinación. A la mañana siguiente, Olivia despertó con una notificación en su móvil, un intento de acceso no autorizado a su correo personal. ¿Casualidad? Lo dudó. En ese mismo instante, el timbre sonó de nuevo. Era Rose, pero esta vez con una expresión de sonrisa forzada y mirada amenazadora. Llevaba un plato de galletas. «Paz entre vecinas, ¿no?», dijo. Olivia no tomó las galletas. No sonrió. Solo respondió un «gracias, pero estoy ocupada», y cerró la puerta. No fue un gesto de grosería, sino de defensa. Su instinto le decía que aquella mujer no era solo una ladrona de señal, era peligrosa. Al revisar los datos por la mañana, encontró lo que parecía la pieza que faltaba: archivos con nombres codificados que, al descifrarlos, mostraban listas de datos de ancianos, todos con perfiles similares. Personas que vivían solas, jubiladas, con historial de donaciones públicas. Rose no solo robaba Internet, coordinaba la recolección de información para perpetrar estafas sofisticadas. Al final del día, Olivia recibió la llamada de su amiga de la unidad cibernética. El análisis preliminar confirmaba todo. Había pruebas suficientes para iniciar una investigación formal.
Pero hay más, advirtió su amiga con voz tensa. Esas IP están conectadas a servidores que ya han sido investigados por blanqueo de dinero, tráfico de datos y financiamiento de grupos extremistas. Puede que hayas topado con algo mucho más grande, Liv. Fue entonces cuando Olivia sintió el peso de lo que estaba a punto de suceder. Ya no era solo un asunto de vecinas. Aquel caso trascendía la disputa doméstica. Se trataba de algo podrido bajo la apariencia de césped perfecto de Cider Hills, algo que quizá nadie quería ver y que ella, a solas, había comenzado a exponer. Olivia decidió prepararse para lo que viniera. Llamó a un abogado, actualizó sus copias de seguridad e instaló más cámaras en su casa. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que a partir de ese momento no habría marcha atrás. 2 días después, la policía volvió a llamar a su puerta, pero esta vez el tono fue distinto. Encabezaba la diligencia la detective Lin Chen, una mujer asiático-americana, de palabra directa y mirada analítica. A diferencia de los primeros oficiales, Chen no parecía interesada en apariencias ni sonrisas fingidas. Escuchó, revisó los vídeos de la red, examinó los archivos y tomó notas en silencio. Cuando terminó, alzó la mirada y dijo: «Esto es serio, muy serio. Has hecho un trabajo que muchos agentes no podrían lograr solos». Olivia respiró hondo, sintiéndose por primera vez protegida en lugar de investigada. La detective pidió permiso para proseguir con la investigación formal, y Olivia entregó todos los respaldos y credenciales temporales. Al despedirse, escuchó unas palabras que retumbaron en su mente durante horas. Si lo que estamos viendo aquí se confirma, esta vecina querida de ustedes podría estar en el centro de una red de delitos federales. En los días siguientes, todo el barrio pareció quedarse congelado en el tiempo. Rose continuaba con su rutina de jardinería y paseos matutinos como si nada pasara. Pero Olivia notaba las miradas, algunas desconfiadas, otras curiosas. Sabía que los rumores ya circulaban, pero nadie se atrevía a enfrentar directamente a Rose. Al fin y al cabo, era la abuela de la comunidad. Presidía grupos benéficos y asistía a cultos semanales en la iglesia más influyente de la zona, pero su máscara de bondad estaba a punto de caer. Una mañana lluviosa de viernes, patrullas de la unidad de cibercrimen y de Hacienda rodearon la casa de Rose. Lo que parecía surrealista se volvió inevitable. Rose Gallagher fue esposada entre sollozos teatrales, clamando que era perseguida por una invasora negra. Los vecinos contemplaron la escena en un silencio incómodo. Olivia, desde el porche de su casa, no celebró. Solo observó con la serenidad de quien sabe que no es venganza sino justicia, y que tras aquel escándalo yacía un sistema que callaba cuando el crimen vestía un disfraz de inocencia. La repercusión fue inmediata. Ese mismo día, el vídeo de la detención se viralizó en redes. Un vecino lo grabó sin ser visto. En pocas horas, la historia recorrió el país. La abuelita modelo cae en una trama de fraudes digitales y discurso de odio. Pero no fue tanto el vídeo lo que más impactó, sino la frase de Olivia, captada cuando un reportero local la entrevistó de sorpresa en la acera. Con la calma que la caracterizaba, dijo: «Esto nunca fue solo sobre Wi-Fi. Fue sobre quién tiene derecho a ocupar espacios, sobre cómo el prejuicio se oculta tras una tarta de manzana y un felpudo que dice bienvenido». La grabación, cruda y espontánea, se compartió miles de veces, fue citada por activistas digitales y hasta utilizada como apertura en un seminario de justicia racial y tecnología en la Universidad de Stanford. Olivia no buscó tanto protagonismo, pero tampoco eludió la responsabilidad que aquella declaración conllevaba. Días después, la investigación reveló que Rose era algo más que una simple usuaria. Era pieza clave de la red.
Actuaba como reclutadora de datos y organizadora de eventos benéficos que en realidad servían para sustraer información sensible de ancianos. Lo que nadie esperaba era que también estuviera vinculada a grupos ideológicos extremistas que usaban las ganancias para financiar campañas de desinformación y captación, una trama perversa oculta tras la apariencia de bondad. Varios nombres ilustres de Cider Hills aparecieron en los informes, incluido el propio alcalde, que había asistido a al menos 3 eventos organizados por Rose. Olivia fue llamada a declarar oficialmente y su informe técnico sirvió de base para ampliar la investigación a 3 estados. Más que probar su inocencia, había expuesto un sistema entero, un sistema que hasta entonces parecía intocable y que empezaba a derrumbarse gracias a la perseverancia de una mujer negra que solo quería paz con su señal de Internet. Al mes siguiente, la casa de Rose salió a remate judicial. El inmueble, símbolo durante años de tradición y respeto en el barrio, pasó a ser un recordatorio de cómo las apariencias pueden ocultar veneno. Olivia siguió todo con discreción, pero con un sentimiento de misión cumplida. No deseaba castigo, quería cambio. Cuando supo que una familia interracial se había hecho con la propiedad, no lo dudó. Organizó una recepción de bienvenida con otros vecinos que, poco a poco, comenzaban a replantearse sus propios silencios. Fue un gesto sencillo pero poderoso. Con pasteles caseros, música suave y una hoguera en el patio, aquel encuentro representó algo que Cider Hills nunca había visto: convivencia auténtica. No por apariencia, sino por elección. No por protocolo, sino por humanidad. Olivia también cambió. Aceptó invitaciones para dar charlas sobre ciberseguridad y ética digital. Fue entrevistada, invitada a escribir artículos e incluso la buscaron para una serie documental en producción. Pero lo que más la conmovió fue la carta de una señora rural de Georgia. Me salvaste sin conocerme. Iba a donar mis datos en ese sitio que ella creó. Pensé que era confiable, gracias por ser valiente. Ahí comprendió que su dolor, su lucha, su desconfianza, nada había sido en vano. Cada noche en vela, cada amenaza velada, cada mirada de reojo, todo había forjado algo más. Grande. Siguió trabajando con la misma competencia y firmeza, pero ahora impulsada por una convicción. La tecnología sí puede ser herramienta de justicia, siempre que esté en las manos correctas, y ella estaba dispuesta a que más manos correctas tuvieran acceso a ese poder. A veces, durante sus paseos matutinos con el perro, Olivia aún percibía miradas curiosas, pero ya habían cambiado de matiz. Ya no llevaban la molestia silenciosa de antes. Ahora venían acompañadas de tímidos saludos, algunas sonrisas genuinas e incluso peticiones de consejo sobre seguridad digital. Un vecino que antes la evitaba le pidió ayuda para proteger los datos bancarios de su madre. Otra vecina que la ignoraba en el supermercado llegó con un pastel de zanahoria y una disculpa sincera. Olivia no era ingenua, sabía que no todo prejuicio desaparece con una detención o un titular, pero también sabía que pequeñas transformaciones ocurren cuando la verdad se muestra con valentía. Y aunque la cicatriz de la injusticia aún doliera de vez en cuando, ella siguió adelante. No para demostrar nada, sino por una nueva forma de paz, la que nace al saber que no te rendiste, ni en la lucha ni en tu propia dignidad. El último viernes de otoño, Olivia llegó antes a casa y se detuvo unos minutos frente a la antigua casa de Rose. La nueva familia la había pintado de un amarillo claro, plantado hibiscos en el jardín y puesto juguetes en el patio trasero. Era una escena llena de vida, sonidos y movimiento, muy distinta de la fachada controlada de antaño, y por primera vez sintió que aquel barrio también era suyo, no por tolerancia, sino por pertenencia. Antes de entrar,
se ajustó el cuello del abrigo, miró al cielo teñido de naranja y esbozó una sonrisa. La lucha había comenzado con una simple contraseña de Wi-Fi, pero lo que enfrentó allí reveló mucho más. El poder corrosivo de la hipocresía, la fuerza de una mirada entrenada para la verdad y la certeza de que hasta el gesto más pequeño, como proteger tu propia red, puede abrir camino para derribar estructuras enteras. Hoy, Olivia sigue viviendo en Cider Hills, pero ya no como una sobreviviente silenciosa. Se ha convertido en un referente local. Creó un proyecto comunitario gratuito que enseña nociones básicas de ciberseguridad a ancianos y a jóvenes en situación de vulnerabilidad. En cada taller, recuerda lo que vivió y convierte esa experiencia en una herramienta de resistencia. En una de esas clases, una adolescente tímida preguntó: ¿cómo tuviste el valor de llegar hasta el final sola? Olivia sonrió y respondió: porque nunca estuve realmente sola. Tenía la verdad conmigo. Y eso es lo que sostiene su camino. La convicción de que la verdad, incluso ignorada, siempre sigue existiendo. Y que cuando alguien la abraza con firmeza, encuentra la manera de hacerse oír. La historia de Olivia no trata de heroísmo cinematográfico. No hubo aplausos ni redenciones mágicas. Hubo dolor, hubo soledad, hubo miedo, pero también hubo acción, discernimiento y dignidad. No solo expuso un crimen, desenmascaró un sistema. No se defendió solo a sí misma, abrió camino para que otros pudieran protegerse. Su relato nos recuerda que la justicia, a veces, nace en los rincones más inesperados. Una red Wi-Fi, una sospecha incómoda, una puerta que se cierra con cortesía, y también que el racismo, cuando se oculta tras buenas maneras, puede ser aún más cruel, pero no invencible. Olivia demostró que enfrentar esa estructura exige más que técnica. Exige la valentía de mantenerse firme, incluso cuando todo invita a retroceder. Fue esa valentía silenciosa la que transformó no solo su calle, sino el significado de pertenecer a Cider Hills.